tardes y bienvenidos al primer episodio de la segunda temporada de El Foco, un programa pensando en Durazno, acá en los hermosos estudios de AM960, una vez más en otra jornada en el año 2023. Muy bien, comenzamos este 2023 a full con esta segunda temporada de El Foco, en la cual tenemos dos temas bastante importantes, bastante recientes y que vamos a conversar un poco sobre ellos, ¿no? Sí, sobre todo en este espacio de información donde las cosas que importan en lo local y lo nacional, hoy comenzaremos con algo que ocurrió en esta semana, un discurso del presidente en la Asamblea General. El presidente Lacalle hizo, como es de costumbre para esta gobernatura, el discurso en la Asamblea General, presentando muchas cosas. Y vamos a estar ahondando un poco de algunas de las cosas que estuvo hablando Lacalle, y sobre todo en términos de economía, ¿no? Sí, recordemos que desde que asumió este gobierno ha utilizado la Asamblea General cada 2 de marzo para hacer como una especie de rendición de cuenta. Esto hay que tener en cuenta que las reglas de ese encuentro son diferentes a lo de, por ejemplo, en los países parlamentarios, en donde puede haber algún tipo de respuesta por parte de legisladores que se encuentran. En este caso es solamente la locución del presidente de la República, que hace una rendición de cuenta y hace una serie de anuncios que ya venía manejando anteriormente y de los que vamos a estar hablando hoy, parte de ellos, ¿no? Sí, dentro de los anuncios que el presidente dejó en tintas ese día fue sobre todo en la disminución del IRPF y el IAS, sí. A lo cual tenemos para este programa una palabra más que válida, una entrevista hecha a un economista, Marcos Soto, en el programa Paren Todo de una radio nacional, de la 810. De la 810. Y bueno, vamos a estar conversando sobre eso inmediatamente de que escuchemos a Marcos. Muy bien, sí. Sobre el hecho en sí, recordemos que la semana pasada el presidente de la República habló en la Asamblea General, algo que viene haciendo desde los 3 años que es gobierno y que utiliza esa plataforma para hacer grandes anuncios. Además de esto que vamos a estar hablando, de la rebaja impositiva y la renuncia fiscal a partir de la reducción del IRPF y del IAS, fueron anuncios polémicos en algún punto que generaron tanto desde el oficialismo como de la oposición algún que otro comentario, y también de economistas. Capaz que estaría bueno escuchar a la gente que sabe, sí, sobre estos temas. Sobre todo teniendo en cuenta que en realidad el gran anuncio no lo es tal, y más en una realidad donde la economía del hogar se está convirtiendo en algo cada vez más caro para las familias de los uruguayos. Así que bueno, escuchemos las palabras de Marcos a ver qué decía con respecto a estas reformas. Tampoco es que estamos tan sueltos como para hacer grandes modificaciones tributarias o varias renuncias tributarias. Y esa era una de las preocupaciones, porque no se había dejado entrever la magnitud de la rebaja. Bueno, la magnitud de la rebaja se confirmó ese día y son aproximadamente 150 millones de dólares, que es más o menos un 0,2% del Producto Bruto Interno. Por tanto, es una rebaja muy, muy moderada. Sí, entonces, modesta. Muy modesta. Desde ese punto de vista decimos que en realidad la renuncia que está proponiendo el gobierno no implica un riesgo fiscal de las cuentas públicas. Claro. Eso es un lado. Por otro lado, si la rebaja es moderada, es porque va a ser moderada para el bolsillo también, me explico. Es decir, no va a haber un impacto relevante, y lo podemos repasar más adelante. Bien, ahí estaban las palabras de Marcos, que era bastante claro, ¿no?
titulando de moderada la rebaja en términos globales, en términos de déficit fiscal, en términos de PBI. Además recordemos que las rebajas van a ocurrir en salarios líquidos de 75.000 pesos. Entonces, si tomamos en cuenta ese punto de partida, la mayoría del núcleo de trabajadores no accedería a dicha rebaja. Sí, eso es una de las grandes críticas que se hacía desde la oposición. De todas formas, el presidente y su equipo económico se han amparado en la teoría económica, la teoría del derrame para fundamentar esta rebaja, que es una rebaja, es el cumplimiento de una promesa electoral, pero hacia un extracto específico, y que al presidente no le genera mayores incomodidades nombrar a quién va dirigida esta reforma. Él dijo a la clase media alta, y el razonamiento de él es que ese dinero que no se utiliza para pagar impuestos, ¿no?, que dada la característica tampoco va a ser mucho, se va a volcar en el almacén del barrio, en el supermercado del barrio, y eso va a generar una especie de círculo virtuoso en el cual mientras mayor consumo, mayor bienestar para la sociedad. Algo que es muy apresurado, creo yo. Digo, él no es economista, el presidente no es economista, pero es muy apresurado decir eso sin tener una evidencia más allá de la teórica, porque esto se da, o sea, parte del paradigma neoliberal se basa en esto, pero es bastante apresurado decir que esto va a generar que si A más B es igual C, va a generar X y ahí se genera este círculo virtuoso. Me parece bastante arriesgado. Sí, y puntualmente teniendo en cuenta que la economía del hogar, la inflación, y este año también con la situación de sequía, ha encarecido los precios de los artículos del hogar de manera muy alta, en términos que yo no había presenciado anteriormente. De todas maneras, las reformas formuladas, bueno, la teoría del derrame, como tú dices, es una teoría. Uh-huh. Pero vamos avanzando en otro tema. Muy bien, vamos a pasar entonces al segundo tema que tenemos para el día de hoy. Bien, la semana pasada, específicamente el 1 de marzo, vecinos y vecinas de la Curva se volvieron a reunir con ediles del MPP, específicamente con los ediles Laura Valdenegro, Miguel Grillo y Carla Piris, en los cuales, bueno, los vecinos vuelven a reiterar una serie de demandas. Recordemos que el año pasado y en este mismo programa ahondamos y detallamos un poco sobre la primera reunión que tuvimos con los vecinos, y una de las cosas que destacamos en ese momento era la organización vecinal que allí había. Específicamente una de las principales demandas que tiene este núcleo de MEVIR ubicado en la zona de la Curva, que tiene aproximadamente 20 años, tiene que ver con la construcción de un nuevo núcleo de viviendas. Y allí se nos dejó claro de que había muchos gurises de nuestra edad que seguían viviendo allí, que querían seguir viviendo allí, y que la construcción de un núcleo nuevo por parte de este plan habitacional sería algo deseable. Ellos han realizado determinadas gestiones en 2010, en 2014 y ahora en este periodo de gobierno ante las autoridades competentes. No han obtenido respuestas favorables en ninguna de las tres. Han buscado personas que estén interesadas en vender terrenos aledaños, para que parte también del pretexto que se ponía por parte de OCE tenía que ver con que no se podía construir por la cercanía con la laguna, un nuevo núcleo familiar. Ahora con estos nuevos terrenos, bueno,
ya se podría. De todas formas, el presupuesto ya está destinado, los planes de las autoridades ya es otros, y por lo que nos informaron, ya se van a reunir próximamente con el presidente de MEVIR, el encargado de MEVIR, para realizar, para tenerlo cara a cara y hablar sobre estos temas, sobre esta demanda. Otro de los temas que tenía más circunstanciales, que tenía que ver, era con la pileta de decantación, una pileta de decantación que está obstruida, que tiene un caño obstruido y que tiene el cerco abierto. Esto es un peligro tanto para animales como para niños que juegan allí en la zona, y un peligro también en términos de salud pública. Por otro lado, justo en ese momento nos encontramos con el encargado regional de MEVIR, y él quedó con la tarea de ver de quién era la responsabilidad para solucionar este tema, ¿no? Y nos informó que desde el 2007 la pileta de decantación le corresponde a vos. Y otro de los principales requerimientos, y acá me quiero detener, una de las principales demandas que tienen los vecinos y vecinas de la curva, tiene que ver con la línea de transporte o la comunicación, por así decir. La línea de transporte colectivo, una línea de transporte sumamente necesaria para acceder a centros educativos, de salud, para acceder a servicios en la ciudad. Desde la empresa se ha dicho que no es rentable, y que hubieron experiencias de líneas de transporte para la zona y que no hubo la afluencia de gente que se esperaba. De todas formas, creo que acá está bueno hacer un contrapunto sobre este tema, y que tiene que ver con la construcción de ciudad y de ciudadanía. Sí, sobre todo hacer énfasis en la planificación, ¿no? En la planificación de la ciudad de Durazno, ¿no? La ciudad de Durazno está creciendo a grandes niveles, ¿no? Con las inversiones económicas que todos los ciudadanos estamos viendo. Entonces hay que destinar un poco de tiempo dentro de la comuna para pensar en la planificación de nuestra ciudad, y eso a su vez construye su ciudadanía, ¿no? Porque los testimonios de los vecinos y la organización de los vecinos habla de un sentido de pertenencia muy importante a la zona. Sin duda, sin duda. La construcción de ciudad y de ciudadanía es algo que está en el debe, me atrevo a decir, a nivel país, en muchos gobiernos departamentales y en parte también del gobierno nacional. Y esto tiene que ver con que, la conformación de los territorios que conforman las ciudades, los barrios, los actores que allí se alojan y la interrelación que hay entre ellos, tiene que ser parte de una política pública departamental. Es decir, no puede ser que en una ciudad no haya una planificación de a dónde queremos ir, de qué tipo de ciudad queremos tener, para dónde queremos expandirnos, cómo queremos expandirnos en términos territoriales. Y por esto, más allá de que los servicios básicos de la Intendencia son el ABC, que se dice comúnmente, alumbrado, barrido y calles, se puede decir caminería también, cordón cuneta también, esto en estas zonas y en muchas zonas del departamento de Durazno no se cumple. Y esto no es que no se cumpla de ahora, no se cumpla desde siempre. Nunca hubo un proyecto, más allá que hay planes locales de gestión de la ciudad, planes locales de construcción, no hay un sentido político, no hay una construcción política de la ciudad que termine generando que ciudadanos como los ciudadanos de la curva tengan estas carencias, ¿no? Básicas de línea de transporte colectivo, de luminaria, de carencias, de falta de soluciones habitacionales, y esto termina generando en definitiva desigualdades en un mismo territorio. Entonces tenemos una ciudad de Durazno, porque estamos acá, que tiene un microcentro, un casco histórico, y a su alrededor tiene una serie de barrios que son sumamente diferentes, diversos, y en muchos de ellos se generan desigualdades que deberían de ser
parte del quehacer de las políticas públicas de la Intendencia y del Estado en general. Sí, por supuesto. De hecho, es como una cultura política del acontecimiento. Estar inaugurando cosas todo el tiempo o buscar inaugurar cosas puntuales, pero no construir ciudadanía. Sin duda, eso ha sido así. Creo que a Durazno, o sea, más allá de que Durazno tenga reservorios naturales que no tiene ninguna otra ciudad, que tenga patrimonios que hoy en día, vamos a ser claros, están en jaque por las condiciones climáticas que estamos viviendo, producto de la deforestación y del cambio climático. De todas formas, Durazno es una ciudad hermosa, y sería aún más hermosa si fuera políticamente construida con un sentido y que tuviera planificación. Una planificación, exactamente. Muchísimas gracias a la audiencia y nos vemos en la próxima, en el próximo programa de El Foco. Muchas gracias, Rodrigo, a vos, y bueno, nos veremos el próximo sábado, ¿no? A la misma hora, por este mismo dial. Le agradecemos a la audiencia por estar ahí y a Facundo González por hacernos la gama en los controles, poniendo los audios y posibilitando que todo esto salga al aire. Así que muchas gracias y saludos para toda la audiencia. Hasta luego.